Hola, yo les voy a hablar sobre el corazón, su configuración interna y el sistema de conducción que existe en el corazón. Primero les voy a hablar sobre la configuración interna de una forma más general y ya después entraré más a detalle en los atrios y los ventrículos. Primero quiero especificar que el corazón está dividido por septos. Existe el septo interatrial que divide a los atrios en un atrio derecho y un atrio izquierdo, el septo interventricular que divide los ventrículos también en uno derecho y uno izquierdo, y el septo atrioventricular que divide el corazón en una porción superior que son los atrios y una porción inferior que son los ventrículos. El septo interatrial de hecho no está tal cual en la mitad del corazón. Este tiene una posición que hace que el atrio derecho se encuentre adelante del atrio izquierdo. Y aquí también es donde encontramos la fosa oval, que en la etapa embriológica es por donde pasa la sangre de atrio a atrio, ya que no existe una circulación a través de los pulmones. Luego tenemos el septo interventricular, que tiene dos porciones, la porción muscular y la porción membranosa, que se forma en la unión del del septo atrioventricular con el septo interventricular. Aquí es donde se recurre el fascículo ventricular y se divide. En el septo atrioventricular es donde encontramos a las válvulas atrioventriculares, que también en los ventrículos están formadas por membranas blanquecinas, delgadas, flexibles, con un borde libre. Estos están unidas a cuerdas tendinosas que se pueden dividir en primera, segunda y tercera, dependiendo de su longitud, su solidez y su punto de inserción. Estas cuerdas se insertan en el borde libre y la cara ventricular de la valva, dejando así la parte central lisa para así que no haya problema cuando la sangre pasa al ventrículo. Estas cuerdas unen las membranas al ventrículo mediante a los puentes musculares, a los músculos papilares, lo siento, que se consideran, existen tres tipos de músculos en el corazón. Estos se consideran los primeros, que se llaman pilares de primer orden. También existen los pilares de segundo orden, que son las trabéculas carnosas, o los puentes, también se llaman puentes musculares debido a que tienen una parte media libre y tienen dos inserciones. Luego también tenemos a las trabéculas carnosas, que son espesamientos de la pared, y estos se llaman pilares de tercer orden. Aquí también podemos llegar a encontrar cuerdas tendinosas falsas, que no tienen ningún tipo de función. Ahora ya entrando bien a la descripción, en el atrio derecho podemos considerar que tiene 6 caras, o también se puede considerar que tiene una pared anterolateral y el fondo del atrio. La pared anterolateral se puede dividir en 3 porciones. El segmento posterior, que es lo que encontramos entre las dos venas, que aquí encontramos una cresta terminal, y en medio el tubérculo intervenoso o de Lower. En la parte superior de aquí encontramos al nodo sinoatrial. En su porción media de la pared anterolateral encontramos músculos y en la porción medial encontramos la orejuela derecha. También en la parte superior es donde encontramos el orificio de la vena cava superior, y en la pared interatrial encontramos la fosa oval, que ya había mencionado, que está rodeada por un limbo de la fosa oval, también llamado un anillo de Biesens. Luego tenemos una pared inferior que está dividida en dos, una porción lateral, que es donde encontramos el orificio de la vena cava inferior, que también esta tiene una válvula, aunque no tiene ningún tipo de función. Esto se llama la válvula de la vena cava inferior de Eustaquio. Y luego en la porción medial encontramos el triángulo de Koch. Está formado por el orificio del seno coronario junto con la válvula del seno coronario, que se llama válvula de Tevesio, y atrás por el tendón de la válvula de la vena cava inferior, también llamado de Todaro. En el centro podemos encontrar el nodo atrioventricular. En la pared atrioventricular es donde encontramos a la válvula tricúspide. El ventrículo derecho tiene una pared anterior, que en su parte inferior podemos encontrar a los músculos papilar anterior, que se unen a la valva anterior de la válvula tricúspide. Luego tenemos a la parte medial, que es el septo interventricular. Aquí también encontramos el músculo papilar septal o de Luschka, que se une a la valva septal.
Más superiormente podemos encontrar a la trabécula septomarginal o banda moderadora y a la cresta supraventricular de His o espolón de Wolf. Luego también tenemos una pared inferior o diafragmática que está oculta por la válvula atrioventricular. Aquí encontramos usualmente los músculos papilares posteriores, que son usualmente dos y se unen a la valva posterior. Se me olvidaba mencionar que la valva anterior es la más grande de las tres valvas que se unen para formar la válvula tricúspide. Luego tenemos también la base, que está formada por la válvula tricúspide, que tiene un anillo fibroso que rodea a esta válvula, y las tres valvas. Luego también tenemos el orificio del tronco pulmonar, que tiene una porción ventricular, un orificio que está formado por las valvas semilunares o sigmoideas pulmonares, un borde libre que está unido por los nódulos de las valvas semilunares o de Morgani, y estos se dividen en anterior y dos posteriores, que es la izquierda y la derecha. Luego pasamos al atrio izquierdo, que se considera anatómicamente más fácil debido a que existen menos estructuras en él. Aquí tenemos en la pared posterior la llegada de las 4 venas pulmonares, que estas no tienen ningún tipo de válvula. Aquí podemos observar que se dividen en venas pulmonares izquierdas y derechas, que no podemos observar en este dibujo. Tenemos la pared superior, que es el techo del atrio, la pared inferior, la pared interatrial, que también en su porción donde se estaría la fosa oval del lado del atrio derecho es un poquito más delgada que en el resto de esa pared. Y luego tenemos la pared anterior, que es donde encontramos el orificio atrioventricular izquierdo, cerrado por la válvula atrioventricular izquierda o mitral o bicúspide porque pues, solo tiene dos valvas, que son la anterior y posterior. En su pared lateral, la orejuela izquierda. En el ventrículo izquierdo, que de hecho aquí se supone que esta es la punta del corazón, fue un error, se divide, por ejemplo, las paredes, de hecho, de este ventrículo son más gruesas porque este tiene que crear una fuerza más grande, una presión más grande para poder conseguir que la sangre pase a todo el cuerpo, ya que el ventrículo derecho solo tiene que tener la suficiente presión para ir a los pulmones y regresar. Este necesita más fuerza, por lo tanto tiene unas paredes del ventrículo más gruesas. Esta es la pared lateral, que se considera también quirúrgica, ya que la mayoría de los abordajes al ventrículo izquierdo suceden por esta porción. Aquí encontramos el músculo papilar anterior. También tenemos una porción inferior o diafragmática, que encontramos al músculo papilar y posterior, y una porción medial, que es donde encontramos al septo interventricular. Se me olvidaba mencionar que también existen varias condiciones en donde el septo no se cierra correctamente y también existe un cambio de sangre entre los ventrículos. Usualmente pasa en el septo membranoso porque este es más delgado, pero también llega a ocurrir en el septo muscular. El vértice, como había dicho ya, este llega a la punta del corazón, y el ventrículo derecho en general es más grueso, sus paredes. Y su base es la válvula mitral, que también tiene un anillo fibroso y se divide en valva anterior y posterior. Luego tenemos el orificio de la aorta, que está también conformado por 3 valvas semilunares, que también tienen nódulos que ayudan a un cierre correcto para el paso de la sangre, que no existe un regreso. Estos nódulos se llaman cuerpos de Arancios, y el cierre perfecto también se le puede conocer como piso sigmoideo. La parte inicial de la aorta también está dilatada y forma los senos aórticos o senos de Balsabá. Existe también patología en las válvulas cardíacas. Se puede clasificar generalmente en dos tipos de grupos, que existe estenosis o insuficiencia valvular. La estenosis o estrechamiento es en la mayoría de los casos un proceso crónico y que convierte a las válvulas en estructuras rígidas que no pueden abrirse correctamente. En cambio, la insuficiencia es lo contrario, puede darse de forma aguda o crónica y tiene como principal característica que las válvulas no se cierran correctamente.
Esto causa una regurgitación de la sangre de la cámara. Esto a la hora de realizar la auscultación causa soplos debido a la turbulencia que se genera dentro de las cavidades. Tanto la estenosis como la insuficiencia generan un mayor gasto cardíaco por la acumulación de volumen y pueden terminar en una falla de bomba. Esto puede ocurrir en la válvula mitral, en la aórtica y en la tricuspidea. Ok, ahora pasamos al sistema de conducción del corazón. También se le conoce como sistema cardionector y está conformado por células miocárdicas especializadas o subendocárdicas. Inicia con el nodo sinoatrial, o también conocido como sinusal o de Kitty-Flack. Tiene una forma de uso y está adelante y a la derecha de la vena cava superior. Se divide en 3 vías internodales que se considera que no están constituidas por ningún tipo de tejido miocárdico especializado. Es la parte inicial de todo el sistema de conducción, que luego pasa a ser el conjunto atrioventricular. Inicia cuando las vías internodales llegan al nodo atrioventricular, que también se conoce como nodo de Ashoff y Tawara, que se encuentra, como ya había mencionado, en el triángulo de Koch. Tiene una porción de fibras también con forma de abanico, que se llama también nodo de Sand a la derecha. En la parte izquierda encontramos el fascículo atrioventricular o fascículo de His. Sigue el lado derecho del septo del corazón y se divide en la porción membranosa del septo interventricular, donde toma una rama derecha y una rama izquierda. La rama derecha sigue la trabécula septomarginal hasta los músculos papilares, donde podemos ver aquí. Y la rama izquierda atraviesa el septo membranoso interventricular para llegar al ventrículo derecho, y ahí ya se divide en un fascículo anterior y posterior para cada uno de los músculos papilares. Al llegar a esto también llegan después de llegar y dividirse en estos ramos, llegan a los ramos subendocárdicos, también llamados redes de Purkinje, que están dispersos por todas las paredes de los ventrículos. Estas son las células especializadas de Purkinje. El sistema de conducción no tiene ninguna inervación externa. Esto ocurre completamente de forma individual y comparte su vascularización con el resto del corazón. Por ejemplo, el nodo sinusal está principalmente irrigado por ramas de la arteria coronaria derecha, aunque también llega a haber casos que tiene una irrigación de la arteria coronaria izquierda, pero su mayor parte es de la arteria coronaria derecha. El nodo atrioventricular y el fascículo atrioventricular son irrigados por ramas interventriculares septales de la rama interventricular posterior, que también es parte de la arteria coronaria derecha. Se puede considerar que toda esta parte es mayormente irrigada por la arteria coronaria derecha, que es muy importante porque el marcapasos del corazón, que es la parte que crea que el corazón tenga un ritmo propio y correcto, es el nodo sinusal. Si no es irrigado correctamente, no existe el correcto funcionamiento del corazón. Luego tenemos los ramos de los fascículos atrioventriculares, que estos también están irrigados por unas ramas de la arteria interventricular septales, pero de ramas de la arteria interventricular anterior, que es parte de la arteria coronaria izquierda. Entonces esta parte es principalmente la arteria coronaria derecha, y esta parte es principalmente la arteria coronaria izquierda. Existen algunas patologías, por ejemplo, en la lesión del nodo auriculoventricular y del fascículo auriculoventricular. En la lesión del nodo atrioventricular, produce un bloqueo entre la contracción de las aurículas y su conducción hacia los ventrículos. Lo mismo sucede con el fascículo atrioventricular. Esta lesión causa que la conducción emplee un camino alternativo, y esto es lo que produce las arritmias. Cuando no existe un correcto funcionamiento del marcapasos, que es como se le considera también al nodo sinusal, se necesita insertar un marcapasos artificial. Esto pasa, por ejemplo, también con una oclusión coronaria que afectó el sistema de conducción del corazón.
Estos, pues se necesita restablecer el funcionamiento normal del sistema cuando el organismo no puede volver a lograrlo. Y ya que este es el principal conductor, es el centro excitatorio conductor primario, es necesario recurrir a la colocación de un marcapasos artificial que coordine el funcionamiento correcto de todo el corazón. Bueno, muchas gracias. Aquí están mis evidencias y muchas gracias por su atención.